Hola, bienvenidos a la presentación del libro Prácticas editoriales y cultura impresa entre los intelectuales latinoamericanos del siglo XX. Este libro lo coordinamos el doctor Granados, Aymer Granados y yo, Sebastián Rivera Mir. Y contamos con la alegría, digamos, de tener unas dos excelentes presentadoras que han trabajado sobre estos temas y esperamos que nos den comentarios, críticas y sus apreciaciones sobre este trabajo colectivo. Vamos a tener unos 15 minutos, ¿les parece? Por cada uno. Y después abrimos la palabra a las preguntas de ustedes. Vamos a comenzar por la doctora Regina Tapia. Ella es doctora en Historia del Colegio de México, del Centro de Estudios Históricos. Es maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo de investigación ha sido reconocido con el premio Francisco Javier Clavijero de Lina, y con las menciones honoríficas de los premios Marcos y Celia Maus de la UNAM y Gastón García Cantú del INERM. Actualmente es directora del Archivo General Agrario y también es coorganizadora del Seminario Interinstitucional Usos de lo Impreso en América Latina, que funciona en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Colegio Mexiquense y en la UNAM. Entre sus publicaciones recientes tenemos capítulos de libros en Francia, en Londres, y uno de los más recientes es sobre la propiedad de la tierra en la Ciudad de México y sus comunidades rurales y la reglamentación. Así que le damos la palabra a la doctora Tapia. A ver si ahí está bien, espero que sí. Bueno, y soy investigadora con licencia del Colegio Mexiquense, porque justamente como quiero empezar mi presentación es diciendo lo contenta que estoy, ¿no?, de estar de vuelta aquí en esta institución a la que pertenezco y que, aunque ahorita estoy cumpliendo un encargo, sigo representando con mucho orgullo. Les agradezco mucho a los doctores Sebastián Rivera y a Aymer Granados por haberme invitado a hacer esta lectura, que ha sido profundamente provocadora de ideas y reflexiones. No quiero decir no me lo esperaba, por supuesto que me lo esperaba, pero no sabía que iba a ser, que me iba a llevar tanto a la reflexión del presente. Eso sí fue una sorpresa y una sorpresa muy agradable, ¿no? Quizá empezaría diciendo que hablar de prácticas editoriales nos lleva a pensar en un mundo muy complejo, del que tocaré unos cuantos elementos nada más para no comerme mucho el tiempo, o nada, cumplir con mis 15 minutos. Inicio con el que implica la elaboración de estrategias comunicativas, que es un poco por ahí por donde se va a ir por donde fue mi sorpresa y por donde va a ir un poco mi primera reflexión. Me sentí especialmente inspirada por una de las provocaciones lanzadas por los coordinadores del libro en la introducción, que invitan a reflexionar sobre el efímero mensaje de texto. Una cosa así dicen, ¿no? Porque claro, en primer lugar, y al centro de todo, debemos pensar en que las prácticas editoriales de los intelectuales latinoamericanos en el siglo XX, ¿no?, que es el tema del libro, trabajados, me refiero a los latinoamericanos específicos que se trabajan a lo largo de los 10 capítulos que componen este libro. Quiero decir que las prácticas de estos hombres o de estas personas
No hay ninguna mujer, ¿verdad? Puros hombres. Sí. ¿Sí? Sí, Inés. Claro, la práctica de estas personas, las prácticas editoriales de estas personas llevaron a la comunicación de ideas, a la promoción de culturas en lo general o de la cultura en general, de la cultura política en particular, lo cual es muy interesante para detenerse, quizá en otro momento. Y desde ahí desarrollaron su creación literaria. La forma en que todo esto, las ideas, la cultura, la promoción de cómo se tendría que moldear la práctica ciudadana, las prácticas políticas, cómo se transmitió el arte, cómo se generó resistencia, cómo se generó desacuerdo en el siglo XX, fue por la vía del impreso. Y es por esto que esta última frase de la introducción resuena en quien vive en nuestros días, pensando, no sé, incluso usar hojas de papel está mal visto hoy, ¿no? No estamos talando un árbol. Entonces, un poco lo que me puse a pensar fue, ¿cómo vamos entonces a dar testimonio de los intercambios de ideas, de ideologías, la generación de cultura, etcétera, eventualmente, ¿no? Es otra discusión, ¿no? Los recintos digitales y la preservación de la memoria digital, qué sé yo. Lo que sí es que, por ejemplo, pensando específicamente en el artículo de, me parece que es Diego Zuluaga, que habla de este intercambio epistolar, ¿no? Entre dos hombres, dos editores de distintos países en distintas realidades, poniéndose de acuerdo para hacer la edición de una compilación de Enrique Sureña. Y yo pensaba en Aymer y en Sebastián, poniéndose de acuerdo para hacer este libro. ¿Cómo podríamos hacer esa historia? Eventualmente, sobre el germen que llevó al libro Prácticas Editoriales y Cultura Impresa entre los Intelectuales del siglo XXI, de la segunda década del siglo XXI, ¿no? De nacionalidades diferentes, en el mismo país, pero en instituciones distintas, generando una videoconferencia, supongo que fue, ¿no? Dicen ellos, un encuentro virtual, después de haber hecho el congreso donde los autores del libro participaron. Luego hicieron el encuentro virtual, donde se pusieron de acuerdo para hacer el libro y ver cómo iban a hacer las líneas, cómo iban a organizar en temáticas las 3 grandes secciones del libro. Y yo decía, bueno, no sé si grabaron esa, supongo que fue una videoconferencia entre todos. No sé si la grabaron. No. ¿Alguien llevó una minuta? ¿No podríamos hacer el artículo de Diego Zuluaga hoy día sobre esta experiencia, por ejemplo? O sea, hablando de, porque ustedes dicen en la introducción, estudiar las prácticas editoriales es estudiar el libro y su entorno. Bueno, el entorno de este libro, hoy día, porque está mal usar papel, y no lo digo con afán antiecológico, nada más lo digo como una provocación crítica, sobre cómo preservamos entonces ciertas prácticas y cierta generación de objetos culturales, como es un libro, o como es una colección de artículos, un número monográfico, incluso una presentación de libro como esta, ¿no? Tenemos un chat entre nosotros para ponernos de acuerdo sobre el transporte y cómo llegamos. ¿Quién lo va a guardar en su Dropbox para que llegue un día al futuro y veamos qué relaciones existían entre Aymer Granados y Sebastián Rivera y Regina Tapia y Cecilia, ¿no? Y a quien no tenía el gusto de conocer, y que ahora vamos a tener este diálogo con ustedes, en este entorno donde lo impreso ya no tiene la centralidad que tuvo en el siglo XX. Entonces ahí, irnos al estudio como ya mencionó el doctor Rivera, tenemos un seminario donde de los que estamos aquí 3 somos coordinadores, sobre los usos de lo impreso en América Latina. Qué importante es voltear a ver hacia ese momento
donde lo impreso no solo era central, sino que era condición sine qua non para generar cultura política, resistencia, arte, ideas, ideología, desacuerdo. Entonces, bueno, esa es la primera, y que los culpo a ustedes directamente por esa frasecita que pusieron ahí, que dije, ¿qué? ¿Cómo podríamos hacer eso hoy día, no? Otra cosa a la que me lleva a la reflexión de esta experiencia de intelectuales latinoamericanos en el siglo XX en torno a sus prácticas culturales y un poco quizá la posible comparación que podríamos hacer con realidades similares al día de hoy, sería el tema de los grandes hombres versus quizá los equipos, los comités, los grupos, las asociaciones. Aunque asociación es una palabra muy de vieja época, ¿no? Ya no se usa tanto, pero ahora trabajamos eso, seminarios interinstitucionales, grupos de trabajo internacionales por las vías virtuales, ¿no? Ahí sí lo digital sí que nos viene a ayudar. Y cuando vemos cómo se puede coleccionar un libro con estudios específicos sobre distintas experiencias editoriales, vemos los nombres. Y me parece que otra de las ideas que plantea, en las que me hace pensar el libro, es precisamente que ahora, quizá, aunque hay unos cuantos nombres, en general somos grupos los que generamos este tipo de propuestas y de provocaciones para el mundo actual y para el mundo académico. Hay quizá una excepción en el libro, que es la que toca esta mancuerna, ¿no? Que plantea las revistas y las comunidades lectoras, ¿no? Que ahí sí vemos un poco más las colectividades, quizá un poco el artículo sobre evangélicos, no necesariamente, pero en general son los grandes hombres y sus ideas y su creación. La otra, que ese es un tema que toca un poco mis intereses personales por la investigación que hice antes de empezar a estudiar temas agrarios. He trabajado sobre cultura política en México en el siglo XIX y escritos ciudadanos y usos del impreso con fines políticos en la época más o menos de la Reforma. Y aquí parecería que estamos hablando de una historia que casi en términos generales, habla de las prácticas editoriales de las izquierdas o de las ideas de resistencia. Digo casi porque hay ahí algunas excepciones, contrapuestas a ese otro momento específico en México, porque aquí sí estamos viendo un abanico latinoamericano más amplio, específico en México, cuando he visto el uso del impreso para fines de expresión de cultura política y de moldeamiento de cultura política, parece ser más conservador. Las ideas expresadas en ese tipo de escritos suelen ser defensoras de la iglesia, defensoras del statu quo, en fin. Entonces, bueno, ese es digamos, otro contraste que me llama la atención sobre el libro. Y por último, quizá, quisiera hablar y tal vez quizá preguntar, porque no es algo en lo que los coordinadores abunden en la introducción, es mencionado, se ve, creo que más o menos por todos los capítulos, ¿cuál es el papel de la cultura en los distintos contextos políticos, ¿no? Hay uno de los textos, ahora
Ahora les digo específicamente qué autor es. Me parece que es en el último de los artículos. No, en el penúltimo. En el que se dice, como en el artículo de Claudia Tarrigrandi, me parece que es, y Antonia Viu, si no me equivoco, en el que sí se dice, bueno, están pasando todas estas cosas en el mundo. Es la época de las guerras mundiales, es la época de la Guerra Civil Española, es la época de los totalitarismos. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero es algo que está más o menos salpicando todos los artículos, ¿no? También al principio del libro, cuando hablamos de este exiliado argentino que por la vía de una refugiada española hace llegar unos libros, ¿no? Entonces hay como esta idea del mundo convulso y de los totalitarismos tomando el mundo. Y entonces, ¿cuál es el papel de la cultura en ciertos contextos políticos? Me preguntaba yo. Y la cultura expresada, evidentemente, en estos términos de lo impreso y de las culturas editoriales. ¿Cómo historiamos la forma en la que estas expresiones o estos objetos culturales, ¿no? Sean revistas, sean libros, sean los propios escritores buscando editorial, ¿no? Saliendo de la autoedición, toda esa parte me pareció muy linda. Fue una lectura que disfruté enormemente, debo decir. Cómo esos objetos culturales y esas prácticas culturales actúan en contextos políticos específicos y cómo actúan, más o menos lo vemos aquí, cómo impactan esos contextos políticos específicos. Quizás esa sería como mi última gran reflexión. Debo decir que es un libro que recomiendo la lectura muy ampliamente, la disfruté muchísimo. Tengo notas en distintos pedazos de papel porque he estado viajando estas semanas que me tocó leerlo y me ha hecho reflexionar, y eso, pasando de una ciudad a otra del país y pensando en cómo esta normalidad que nosotros vivimos, comunicativa y de vinculación y incluso en términos de transporte, que tiene tantas facilidades, en un marco de tiempo muy corto, se ha transformado enormemente, ¿no? Porque si algo nos muestra el libro que coordinaron Aimer y Sebastián, es que precisamente a pesar de esas dificultades, estos intelectuales latinoamericanos del siglo XX lograron cosas impensables. Y ahí con unos ejes rectores que entregaron su vida a eso, ¿no? Y Alfonso Reyes presente más o menos por todas partes, ¿no? Aimer hace un artículo específico sobre Reyes como escritor, pero lo vemos por todas partes generando esta vinculación latinoamericana. Y entonces yo decía, ¿qué nivel de compromiso? Entonces esta historia de los grandes hombres versus esta realidad actual de los grupos también habla de unos niveles de compromiso y de entrega a estos proyectos culturales de impacto político que me imagino les consumieron la vida. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho por haberme dado la oportunidad de llegar a esta reflexión que me hace apreciar la historia de este momento y que me hace ver de una forma mucho más crítica mi mundo actual, ¿no? Hoy que se discutía, que se publicó, ¿no? Un desplegado en prensa se llama Observatorio Filosófico, me parece, de cara a la discusión de la reforma educativa, expresando cómo debía quedar la reforma al artículo constitucional sobre la educación, donde precisamente se recogen estas inquietudes que vemos plasmadas en este libro. Entonces es una historia que no está viva, pero debería seguir viva, o una cosa así. Yo de verdad les doy las gracias porque ha sido muy provocador en muchos sentidos. Gracias.
así, como alemana. Muchas gracias, Regina, por esa actitud con el tiempo. Casi en los 15 minutos. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Ana Cecilia Montiel Ontiveros. Ella es doctora en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Historia por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en Arte Virreinal Mexicano y Arte Prehispánico por la Universidad Anáhuac. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es investigadora de aquí de la UAM, en la Facultad de Humanidades, y es docente de las licenciaturas en Historia y Ciencias de la Información Documental. Y entre sus líneas de investigación están la historiografía mexicana, la historia del sistema político mexicano, así como también se encuentra trabajando en la historia de la cultura escrita e impresa en México. Muchas gracias por participar, por aceptar venir aquí a estar con nosotros. Pues no tiene nada que agradecer, yo estoy muy feliz, contenta y muy, muy agradecida con ustedes por la invitación, porque aprendí muchísimo de verdad, y lo digo sin falsa modestia, sin ganas de ser políticamente correcta, es pura y mera honestidad, de verdad. Agradezco la invitación porque no es precisamente mi periodo de estudio, ciertamente comparto el objeto de investigación, la cultura escrita, la cultura impresa, la historia de la edición o del libro, pero no es precisamente mi periodo de estudio. Entonces fue para mí muy, muy grato en términos de contenido, pero también, por supuesto, en términos metodológicos, ¿no? Encontrar ahí discusiones, conclusiones similares y poder ir matizando otras cosas, porque cuando uno se especializa en cierto periodo, pues siempre tiene la tentación de pensar que en ese periodo se inició todo y que es característico de ese periodo ciertas cosas, y cuando uno amplía los horizontes y mira un poco hacia atrás y un poco hacia adelante, pues se da cuenta de que hay cosas que vienen de mucho tiempo atrás y que llegan hasta nuestros días. Así que de verdad agradezco la invitación, la oportunidad de acercarme a su grupo de trabajo, a lo que están haciendo y el aprendizaje que me deja esta lectura. Bueno, yo preparé unas líneas, siempre me siento más segura ciñéndome a lo que uno escribe, entonces se las voy a leer un poco y a comentar otro tanto. Bueno, el libro lleva por título, como seguramente ya todos saben, pero me parece muy oportuno y justo recordarlo, Prácticas editoriales y cultura impresa entre los intelectuales latinoamericanos en el siglo XX. Coordinado por el doctor Aymer Granados y el doctor Sebastián Rivera. Es una coedición del Colegio Mexiquense y de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, que salió a la luz en 2018. ¿Por qué traer a cuento estos datos? Porque precisamente me parece que, bueno, volveré sobre ello al final, pero estamos hablando de un libro sobre una práctica editorial, que es asimismo una práctica editorial, vinculando instituciones, vinculando personas y, bueno, pues destacar lo reciente de la publicación. Bien, según nos narran los coordinadores en la introducción, la idea surgió a partir de la confluencia de los investigadores y sus respectivos trabajos en el tercer Congreso de Historia Intelectual de América Latina, realizado en el Colegio de México en el otoño de 2016, donde se presentaron trabajos con un objeto de estudio en común, así como abordajes metodológicos confluyentes y complementarios. El libro está organizado en 3 partes. La primera se titula Edición, Ideología y Política. La segunda, Edición, Literatura y Escritores. Y la tercera, Edición, Revistas y Cultura Impresa. Participan 11 autores, latinoamericanos todos ellos. Supongo, y estoy casi segura, esto es una suposición, jóvenes académicos, me parece que todos estamos en la misma edad, más o menos.
Y agrego... Bueno, no se nota. Y agrego otro juicio de valor, pero que me parece oportuno. Entusiastas y rigurosos de distintas instituciones y universidades, convocados por el interés de estudiar y comprender la historia de la edición en nuestro continente desde las perspectivas de la sociología e historia del libro y de la edición. Celebro la iniciativa editorial, lo digo con toda conciencia, celebro la iniciativa editorial de los doctores Granados y Rivera, pues el resultado es un interesante volumen de plena actualidad que da cuenta de las preguntas de investigación que se están formulando en Latinoamérica en torno a la cultura escrita y concretamente a la cultura impresa del continente en el siglo XX. En ese sentido, quiero resaltar que el volumen, tal como se lo propusieron los coordinadores, logró el cometido de tener una trama propia y no ser solamente la compilación de los trabajos presentados en el antedicho evento académico. Por el contrario, el libro es una exploración y una reflexión a diferentes voces, o mejor dicho, a diferentes plumas, sobre un problema de investigación común. La relación estrecha entre historia intelectual e historia de la cultura escrita. Preguntas afines y vinculadas entre sí atraviesan todos los capítulos, perfilando las respuestas desde un postulado metodológico común. Ese postulado metodológico es el siguiente. Es gracias a la labor de editores y tipógrafos que las ideas de los autores, de los intelectuales, cobran cuerpo, se materializan y entonces pueden cumplir su cometido, llegar a otras mentes y moverlas. Esta premisa está presente en todo el texto y en muchos otros trabajos de cultura escrita. Los diferentes capítulos de este libro demuestran que una cabal comprensión de la historia intelectual demanda echar mano de las conclusiones y aportaciones de la historia de la edición y del libro. Yo creo que después de este libro comprendemos mucho mejor la historia intelectual del continente, porque sabemos cómo estas ideas se materializaron, se fraguaron, cómo pudieron circular, a dónde llegaron, por qué llegaron a donde llegaron y por qué no. ¿Cómo se vincularon los intelectuales en el desarrollo editorial de América Latina en el siglo XX? ¿Cómo participaron? ¿Cómo y hasta dónde se involucraron y comprometieron? ¿Qué grado de responsabilidad tienen en el desarrollo de la edición latinoamericana? ¿Cuáles eran las prácticas concretas y qué resultados tuvieron? ¿Cómo participan los intelectuales en la construcción de discursos y debates, interviniendo en el mundo de la edición? Son las preguntas a las que de alguna u otra manera obedecen todos los textos. Son preguntas deducidas por mí, no es que estén así explícitas, pero son las preguntas que atraviesan todos los textos. Y por eso digo que es una reflexión a varias plumas o a varias voces, porque son preguntas compartidas que los diferentes autores fueron respondiendo acercándose a distintos objetos de estudio con distintas fuentes, pero siempre con un marco metodológico compartido. Bien, pues evidentemente, en tanto cada capítulo aborda objetos de estudio específicos, las respuestas a las preguntas antedichas son particulares, pero el libro ofrece ciertas conclusiones generales, entre las cuales quiero destacar las siguientes. La primera de ellas es que las prácticas editoriales serán siempre prácticas políticas. Es decir, editar un libro o una revista es una forma de hacer política en el sentido de que a través de las publicaciones se abren discusiones públicas o se interviene en ellas, se crea resistencia, lo que decía, Regina, respecto al comunicado del Observatorio Filosófico de esta mañana. Entonces, con esos impresos se actúa en política. Al editar se fijan posturas ideológicas que pueden estar más o menos explícitas o veladas en las publicaciones, pero siempre están ahí.
Transversalmente, todos los capítulos dejan ver la importancia de la edición como praxis política, sobre todo en el contexto histórico del siglo XX. Ante el triunfo de la revolución bolchevique y la expansión del socialismo y el comunismo en las primeras décadas del siglo, ante el ascenso del fascismo o la Guerra Civil Española y las dos conflagraciones mundiales, editar ideas políticas o literarias o religiosas o artísticas, incluso saberes técnicos, era una manera de hacer política. La segunda conclusión que quiero destacar es la dimensión continental de las prácticas editoriales del siglo XX hispanoamericano. Y aquí decían los coordinadores que se vale hacer alguna crítica y es la única que tengo. Yo creo que el título quedó un poco corto porque me parece que el espacio editorial que aquí queda retratado no es solamente el latinoamericano. Creo que España es un actor que está ahí presente, siempre latente, siempre en el telón de fondo, y yo creo que podría caber que son prácticas editoriales hispanoamericanas. Bueno, entonces la segunda conclusión que quiero destacar es la dimensión continental de las prácticas editoriales del siglo XX hispanoamericano. Los objetos de estudios abordados en el libro son geográficamente variados y aún así se observan prácticas y estrategias compartidas entre los intelectuales metidos a editores. Entre estas prácticas y estrategias, o no sé si también valga editores metidos a intelectuales, creo que valen ambas. Entre estas prácticas y estrategias sobresale la formación de redes. Y aquí discrepo un poco con Regina. A mí no me pareció un libro sobre los grandes personajes. Yo sí veo muchas asociaciones, las prácticas, los grupos que hay detrás, ¿no? Entonces, los objetos de estudio abordados en el libro son geográficamente variados y se observan prácticas y estrategias compartidas entre los intelectuales metidos editores. Entre estas prácticas y estrategias sobresale la formación de redes tanto para la edición como para la distribución y circulación de los materiales. Algunas más amplias y consolidadas y por tanto exitosas, otras más acotadas y modestas. Para editar era conveniente y hasta necesario establecer vínculos con otros intelectuales hispanoamericanos y aprovecharse de las relaciones previamente consolidadas. En este libro aparecen como nodos visibles de estas redes editoriales Argentina, España y México también. La colaboración para editar y publicar no solo fue ideológica o discursiva, tal vez más importante, fue financiera. Entonces, esta es la tercera conclusión a la que llego y que me parece muy, muy relevante del texto en su conjunto. Este último aspecto me lleva a la tercera conclusión que quiero resaltar. Esta es la tensión, y cuando estaba escribiendo tenía así la tentación de escribir la tensión tensa, tensísima, la tensión entre el papel cultural y el papel económico de la edición. Teóricamente, la historia de la cultura escrita enfatiza en esta doble faceta de los impresos. Son objetos culturales, portadores de ideas, ideologías, sentimientos, valores estéticos, etc. Pero son también, de una manera fehaciente, mercancías. A ningún editor, de ninguna época, de ningún lugar, le importa poco si sus libros se venden o no. Eso no sucede. Desde los novohispanos a los que yo he estudiado, hasta estos están interesados en que el libro se venda. Nadie dice, voy a publicar un libro y, ay, si se vende o no, no importa, ¿no? Todos editan productos culturales y los tratan como mercancías. El volumen que hoy presentamos ofrece más de un interesante ejemplo de esta tensión. ¿Cómo fue resuelta por diferentes empresas editoriales? ¿Y cómo fue resuelta por diferentes empresas editoriales? Hubo casos muy exitosos, como es el caso de Hernando Orfila y la editorial Siglo XXI, un empresario socialista, como fue descrito por alguno de sus colaboradores, o el de la editorial Era. Pero hubo otros casos frustrados,
donde esta tensión no se resuelve favorablemente, como el caso presentado por Juan Carlos Gaona en el último capítulo dedicado a las prácticas editoriales de los evangélicos en Colombia. Gaona nos explica cómo el intento de los evangélicos de consolidar una intelectualidad disidente, y ahí está lo político, no prosperó por no haber resuelto la independencia y viabilidad financiera del proyecto. Caso particularmente interesante me resultó el de la editorial Problemas, iniciativa editorial ligada al Partido Comunista Argentino. Su editor, Carlos Duchovne, propone un catálogo evidentemente muy incómodo para las autoridades argentinas, que le vale la cárcel y el allanamiento de la editorial. Duchovne alegó en su defensa que los criterios que explicaban su producción editorial eran meramente comerciales y no ideológicos. Están castigando a un empresario, no a un miembro del Partido Comunista Argentino. Eso es lo que Duchovne argumenta. En otras palabras, al cliente lo que pida. Y según Duchovne, lo que pedían los lectores y se vendía bien eran esos títulos que fueron los que conformaron el corpus intelectual de la nueva izquierda latinoamericana. Respecto a las fuentes del libro, bueno, hasta aquí me parecen solamente 3 de los argumentos que atraviesan todo el libro y que a mí me dejaron fascinada, porque están muy bien tejidos. Hay una concordancia entre los textos muy bien tramada. Entonces, bueno, respecto a las fuentes, no sé cuánto tiempo me queda porque no soy tan alemana y no he visto Como 5 minutos. Ah, vale. Bueno, respecto a las fuentes quisiera destacar un asunto que también me llamó la atención y que va en el mismo sentido que ya anticipaba Regina, que es estas redes de intelectuales latinoamericanos o hispanoamericanos de principios del siglo XX, ¿cómo se tejían? Si tuviéramos aquí otro público mucho más joven de estudiantes de la licenciatura de la prepa, cuando uno les menciona redes, pues ellos inmediatamente piensan en Twitter, en Facebook o en Instagram. O sea, redes, pues obvio, redes sociales, ¿no? Entonces, aquí me pareció interesantísimo porque es cómo se tejían estas redes. Hoy les llamamos redes sociales y sabemos que se tejen a través de esta interacción en la red de redes en el Internet. Pero, ¿cómo se tejen estas redes de intelectuales a principios del siglo XX? La respuesta es, creo yo, unánime. Se tejen a través de la correspondencia. Y no, por supuesto, no está en el texto, no tiene por qué estar, pero es una reflexión donde uno vincula. Viene a mi caso el caso de José Toribio Medina, el gran bibliógrafo chileno que hace la gran compilación de la imprenta en Nueva España. ¿Cómo logró a finales del 19 y principios del 20 José Toribio Medina hacer sus 8 tomos de la historia de la imprenta en México? Pues con correspondencia, preguntando a otros bibliófilos, preguntando a otros bibliógrafos. Claro, pues en su texto hay una que otra ficción bibliográfica, hay textos que no están, pero la gran mayoría sí existen. Y los vio todos, pues una gran parte, pero no todos. ¿Cómo se enteró de todos los demás? Pues por correspondencia. Y entonces, uno de los aciertos metodológicos del libro es el uso de esta correspondencia como fuente. Y una de las líneas abiertas de investigación que a uno se le hace agua a la boca es esa correspondencia no como fuente, sino como objeto de estudio, porque es otra práctica de escritura que hoy en día se está transformando y se está perdiendo y, como bien dice Regina, está en riesgo de que no pueda ser una fuente más si seguimos escribiendo la correspondencia solo por los medios digitales. Bueno, pues disfruté mucho la lectura, es un libro que se lee muy rico, muy fácil, aprende uno muchísimo. En verdad lo recomiendo. Los coordinadores
declaran esta intención de lograr un libro armónico con una trama propia, lo logran, y en honor a eso yo quise presentar el libro y no presentar los capítulos. Todos los capítulos son muy interesantes, así que bueno, pues no me queda más que eso, invitarlos a que lo lean y agradecer nuevamente esta invitación y esta provocación a acercarme a las prácticas editoriales más recientes. Y por último, pues quiero señalar esto, que son el doctor Granados y el doctor Rivera Mir me parecen unos excelentes alumnos de los maestros editores del siglo XX. O sea, hay un evento de sociabilidad que es un encuentro, es un congreso, ellos identifican ahí una inquietud en común, tejen las redes necesarias y hacen una coedición, consiguen el financiamiento y proponen el discurso y proponen, o sea, el objeto cultural y la mercancía. Así que me parece que es un libro redondo en muchos sentidos. Muchas felicidades, celebro su publicación y los invito a todos a leerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las palabras. Yo también creo que hay que retomar esto del papel cultural y económico, así que los invito a comprar el libro. Está en 200 pesos a precio de presentación, así que a nosotros también nos interesa que se venda, que se conozca también, que se venda. Yo tengo ganas de hablar, pero en realidad habíamos conversado con Aimer de que él era el que iba a estar encargado de hacer una presentación más amplia de nuestro trabajo como coordinadores, así que le voy a tener que dar la palabra. Bueno, Aimer Granados es doctor en Historia por el Colegio de México. Cuenta también con un postdoctorado en Historia de América Latina por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Es docente e investigador de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, así que en estos días anda con tiempo. Estamos en huelga. Anda con tiempo para presentar libros. Sus líneas de investigación son la historia intelectual y de los intelectuales en América Latina, la historia de las relaciones culturales en el mundo iberoamericano y la historia de la construcción del Estado-Nación en México y Colombia. Actualmente trabaja en una investigación sobre la red intelectual de Alfonso Reyes y su impacto en la reconfiguración del campo cultural latinoamericano de las primeras décadas del siglo XX. Dentro de la historia intelectual se ha ocupado por el mundo de la edición y de los impresos, sus tipificaciones, circulación, materialidades y significaciones. Con colegas de la UNAM, bueno, Kenia Bello, que no está acá, pero y el Colegio Mexiquense, codirige el seminario Usos de lo Impreso en América Latina. Así que muchas gracias por estar acá. Muy bien, gracias Sebastián por la presentación. También gracias a todos ustedes por asistir a este espacio de sociabilidad cultural, del libro, en fin. En primer lugar, yo quisiera dar un explícito agradecimiento a nuestras instituciones, a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, por supuesto al Colegio Mexiquense. Me parece que el Colegio Mexiquense, que fue el encargado de editar el libro, ha hecho una excelente labor en ese sentido, prácticas editoriales justamente que se renuevan, estéticamente pues el libro está muy bien realizado. Parece ser que en los contenidos también, efectivamente, una de las primeras objetivos que Sebastián y yo nos propusimos al compilar este libro fue el de tratar de darle articulación a una serie de prácticas editoriales y que efectivamente arrojan un libro metodológicamente muy bien articulado. En segundo lugar, yo quisiera, para el debate y para recoger un poco
agradezco a Cecilia y a Regina los comentarios para entrar un poco en el debate, como prender un poco el fuego en virtud de dos premisas que son interesantes y que de alguna manera las comentaristas las tuvieron en cuenta. La primera premisa la leo textualmente de nuestra introducción, que en buena medida fue realizada por Sebastián y que remata con una frase que a mí me agrada, me interesa mucho, y cito textualmente: comprender los esfuerzos realizados en el pasado puede ayudarnos a buscar alternativas en el actual mundo de los efímeros mensajes virtuales. Lo señalaba Regina, efectivamente, digamos, esta reflexión hacia el presente en términos de que las nuevas tecnologías han replanteado en mucho, digamos, las prácticas editoriales y, por supuesto, el mundo de la cultura impresa. De alguna manera, todos, académicos y no académicos, de alguna manera nos hemos vuelto editores de textos. También lo resaltaba Regina, las estrategias comunicativas, el mensaje de texto, uno pone títulos en Arial, le pone negritas, en fin, efectivamente las TICs, la web ha transformado radicalmente el mundo de los impresos y estas cuestiones del mensaje de texto, las estrategias comunicativas. Pero en función de ese presente tan complejo, tan rápido, tan efímero, tan lleno de texto por todas partes, pues tiene unos antecedentes también en términos de prácticas editoriales y de cómo esta cultura o esta relación que los intelectuales realizaron con la cultura del impreso, pues tiene sus contextos y sus, digamos, prácticas anteriores al mundo de la web muy específicas, aunque algunas se retoman, digamos, en estos contextos contemporáneos. Lo decía Cecilia, la red de redes, eso efectivamente también es importante mencionar. La segunda premisa que quisiera introducir, a reserva de que más adelante, más puntualmente, retomaré algunas de las cuestiones que plantearon las colegas, tiene que ver con, que también me gusta mucho, una reflexión que se hace el historiador francés Roger Chartier, justamente muy conocido en relación al mundo del libro, a la historia del libro, de las prácticas editoriales, y para Chartier, con mucha razón, los escritores, cuando digo escritores, lo digo pensando en términos genéricos, literatura, ensayo, academia, en fin, los escritores estrictamente no escriben libros. Los escritores realizan manuscritos que eventualmente se convierten en libros. Y en ese convertirse en libros, otro historiador de la historia del libro, Robert Darnton, plantea que en ese hacerse libros, los manuscritos establecen un sinnúmero de circuitos editoriales, de circuitos del libro, de circuitos comunicacionales. Y entonces, efectivamente, cuando uno entrega un manuscrito, de hecho, nosotros, Sebastián y yo, lo hicimos después de discutir con los autores, y allí ya hay una intervención sobre esos manuscritos. Decía al principio que nos dimos a la tarea de que quedara un librito articulado, en fin, y desde ese punto de vista, Sebastián y yo como coordinadores, pues nos dimos a la tarea de intervenir
pongo un poco entre comillas, digamos, esos primeros manuscritos. Pero luego el mexiquense y también la UAM Coajimalpa, a través de sus áreas editoriales, también pusieron ahí circuitos comunicacionales. Otro circuito comunicacional fundamental que ahora ya no depende tanto de la editorial, ni de los coordinadores, ni de los escritores, es el lector. Son ustedes, ¿no? Porque esos circuitos comunicacionales, el lector, la historia de la lectura es muy importante en la medida en que, como lo ha hecho Regina, como lo ha hecho Cecilia, y espero que muchos de ustedes también, pues hacen una lectura específica de la cual derivan nuevas significaciones, nuevas interpretaciones. En fin, cada lectura lleva, digamos, a una, si se quiere, resignificación de lo originalmente escrito. Entonces creo que esas dos premisas, la de la contemporaneidad, la importancia, digamos, de estos quiebres en la historia del impreso, pensando en las TICs del momento, y esto de que los escritores no necesariamente escriben libros, sino manuscritos que luego se convierten en libros por la mano de tipógrafos, editores, editoriales, instituciones académicas, lectores. Roger Chartier, que trabaja estos circuitos editoriales comunicacionales para el siglo XVIII, introduce otra serie de variables, por ejemplo, como las comerciales. Creo que era Cecilia la que decía que esto de lo económico efectivamente es muy importante, el Estado censor, es decir, una serie de actores que efectivamente definen mucho las prácticas editoriales, no solamente en América Latina, sino a nivel internacional. Bueno, creo que, retomando un poco los comentarios de las colegas, identifico, retomando un poco nuestro libro, tres ejes fundamentales en él, que igualmente Cecilia y Regina han retomado de alguna manera. El primer eje transversal en este libro, evidentemente, son las dinámicas transfronterizas presentes en estas prácticas editoriales y en general de la cultura del impreso en América Latina, que en este libro se cubre un periodo más o menos entre inicios del siglo XX y los 1970, 1980. Y efectivamente, esas dinámicas transfronterizas, Cecilia nos criticaba pertinentemente, digamos, que el título no correspondería eventualmente a reflejar ese mundo transfronterizo. Ella colocaba a España efectivamente como en estos primeros momentos del siglo XX, los intelectuales latinoamericanos se quejaban mucho de que en América Latina no se editaba mucho libro y que todo venía o de Francia o de España, ¿no? Y justamente frente a esos, digamos, polos de desarrollo editorial, cultural, político, España y Francia, de alguna manera también modelos culturales, pues nuestros intelectuales, quisiera, a lo mejor me voy a demorar un poquito más, Sebastián, bueno, destacar a algunos, Arnaldo Orfilia, Alfonso Reyes, Ángel Rama, Rafael Gutiérrez Girardot, Rufino Blanco Bombona, en México, que es un tipógrafo que estudia a Sebastián, Rodrigo García Treviño,
En fin, efectivamente una serie de intelectuales que frente a ese mundo decisorio del mundo editorial hispanoamericano, las novelas, los libros, los ensayos, buena parte de toda esa producción, al menos hasta los años 30, se producía mayoritariamente o en Madrid, Barcelona y en París. Frente a esas realidades culturales, los intelectuales latinoamericanos entonces también empiezan a forjar esas prácticas editoriales de la cultura impresa, y eso en ese sentido, digamos, la dinámica transfronteriza está muy presente, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que en el ensayo de Isabel de León, reeditando las letras de América, las prácticas editoriales de Rufino Blanco Bombona, este hombre desde París y desde Madrid está empeñado en impulsar colecciones de autores latinoamericanos y allí está lo transfronterizo. Pero también en relación con Alfonso Reyes, por ejemplo, yo hago ahí el articulito respectivo que lo titulo El escritor y el mundo de la edición, la experiencia literaria de Alfonso Reyes. Todos más o menos lo sabemos. Reyes tenía una vinculación muy sonada con el mundo editorial español, y entonces allí nuevamente lo transfronterizo. No quiero poner más ejemplos en ese sentido, pero efectivamente estas prácticas editoriales de el mundo impreso necesariamente, efectivamente, remiten a lo transfronterizo, a las redes, a las cartas, a las estrategias de comercialización, de impulso de colecciones, de bibliotecas, de libros, de folletos, de revistas, en fin. La segunda premisa grande que atraviesa nuestro libro y que también las comentaristas han retomado, se refiere a el mundo editorial y su impacto, su relación con el mundo de lo político. Y ahí hay mucha tela de la cual cortar. Creo que sin ser nosotros los primeros, ya hay antecedentes, pero especialmente en dos articulitos, aunque como lo decía Cecilia, esto de lo político debe ser comprendido en término amplio, no solamente en términos de cultura política, de la práctica política, de los partidos políticos, sino de lo político en un sentido amplio. Yo destacaría dos textos que hacen ese cruce, aunque los demás también, pero más específicamente en el texto de Gustavo Sorá, Arnaldo Orfilla Reinal como empresario socialista, unidad y diferencias al interior del siglo XXI, una editorial de izquierdas y exitosa en el espacio cultural iberoamericano. Y el segundo texto que resaltaría en esto con lo político es el de Juan Carlos Reyes Pérez, Ediciones Era y Siglo XXI de Argentina, la difusión latinoamericana de la nueva izquierda. Efectivamente, ahí en los años 60, que es el contexto donde aparece siglo XXI y donde aparece la editorial mexicana Era, los marxismos, y particularmente en América Latina, están sufriendo, digamos, unas transformaciones, unas críticas a la ortodoxia marxista, y eso hace que entonces se entronice en el mundo de la cultura, en el mundo de lo político, en el mundo del libro, de las revistas, muy enfáticamente, digamos, esas nuevas lecturas del marxismo que intentan, digamos, al menos como yo lo entiendo, en un primer plano, ver el marxismo no tanto en su dimensión económica, que
que sigue siendo importante, sino de introducir también el mundo de la cultura, ¿no? Y en segundo lugar, digamos, unos quiebres, unas lecturas del marxismo que permiten hacer, digamos, unas lecturas de ese marxismo económico y cultural en relación con los contextos latinoamericanos. Y es toda una batalla que dieron estas editoriales, siglo XXI, y era por consolidarse como editoriales de vanguardia, editoriales que efectivamente insistían en retomar autores clásicos y noveles en torno a la práctica marxista, en torno a nuevas lecturas del marxismo, y cómo esas editoriales efectivamente logran penetrar en la esfera capitalista, en la esfera económica del libro, si bien al inicio con muchos obstáculos, por lo mismo que decía Cecilia, esto de los apoyos económicos, pero que finalmente logran cuajar, digamos, con un proyecto editorial específico, dar a conocer en América Latina el nuevo marxismo latinoamericano, ¿no? Eso en una coyuntura en donde la Revolución Cubana y los movimientos guerrilleros que por toda América Latina emergen en función de la Revolución Cubana, también permiten, digamos, que haya estos otros usos del marxismo. El tercer eje, digamos, que atraviesa así de manera categórica nuestro libro es el problema de las prácticas de nuestros intelectuales en relación con el mundo editorial, ¿no? Regina lo planteaba de alguna manera en términos de estos grandes hombres, Rufino Blanco Pomponà, Alfonso Reyes, Orfilia, etcétera, etcétera, frente a, digamos, grupos de trabajo que yo, Regina, interpretaría más en términos de la consolidación a partir más o menos de los años 20, 30, de grupos empresariales editoriales que van transformando de alguna manera la práctica editorial en América Latina, en tanto que ya a partir de esas décadas, por supuesto, la labor de los intelectuales es muy importante, sobre todo en términos de la producción académica, ensayística, literatura, etcétera, etcétera, sino también que se entroniza, digamos, estos trus empresariales, y eso va incidiendo sobre el papel que tienen los intelectuales en el mundo editorial, sin que lo abandonen, digamos, ahora con los cuales hay que bregar, con los cuales hay que solicitar, con los cuales hay que mandar los manuscritos, justamente, digamos, a estas... Por ahí alguien con nombre y renombre. O sea, nunca sí, también. La existencia de los grupos y las redes, pero siempre por ahí alguien con nombre y renombre. Inclusive, pensemos en la prensa que se funda en la segunda mitad del siglo XX. Sí. Correcto, pero a lo que voy es que, digamos, estas prácticas editoriales de individualidades, Reyes, Orfilia, etcétera, etcétera, progresivamente van siendo desplazadas y retomadas por, se me ocurre ahora el grupo Prisa, que tiene pues un monopolio, ¿no? Revista, periódico, televisión, radio, en fin. Y entonces ahí hay un quiebre interesante, ¿no?
Preguntaba Regina que el papel de la cultura en contextos políticos. Bueno, yo creo que esto de la nueva izquierda latinoamericana, en parte respondería a la inquietud de Regina, ya lo expliqué un poco, cómo efectivamente estos empresarios editoriales detrás de Era y de Siglo XXI Editores, pues están posicionándose allí dentro de el mundo político latinoamericano para jalonar, para dar a conocer, para distribuir, redistribuir esta literatura de carácter marxista. También es interesante esta anotación que Cecilia hacía. De hecho, se pregunta que cómo se tejen las redes, y decía Cecilia que la correspondencia. Y efectivamente, y decías una cosa bien interesante, que la correspondencia ya no como fuente primaria histórica, sino como objeto de estudio, ¿no? Lo mismo pudiera decirse, Cecilia, auditorio y colegas, de las revistas, ¿no? Que tradicionalmente han sido utilizadas como fuente histórica, pero, digamos, a partir de finales del siglo XX empezó a posicionarse como un objeto de estudio. Decía Cecilia que efectivamente la correspondencia, cómo se tejen estas redes. Yo añadiría otra variable muy interesante de cómo se tejen estas redes. Añadiría dos elementos más. En primer lugar, digamos, los intereses colectivos, los intereses culturales colectivos que fueron agrupando a una serie de intelectuales que convergían o bien en la nueva izquierda latinoamericana, o bien en el caso de Alfonso Reyes, de reeditar a los clásicos del siglo de oro español, para lo cual tuvo que apelar, digamos, a las redes que había construido en su primera etapa madrileña. Aparte de esos intereses colectivos de carácter cultural, también habría otro elemento importante en cómo se tejen estas redes, además de la correspondencia y los intereses, que son los rituales de interacción. Es decir, a los cuales también se puede añadir los espacios de sociabilidad. Las revistas, por ejemplo, que siempre tienen un comité editorial. Bueno, en esos comités editoriales se establecen una serie de redes de interacción cara a cara, face to face, nuevamente de intereses culturales, de prácticas editoriales que van armando, digamos, esas redes. Finalmente, para cerrar mis comentarios, yo diría que este libro, Prácticas Editoriales y Cultura Impresa entre los intelectuales latinoamericanos en el siglo XX, se inscribe y converge, digamos, en una historia intelectual y de prácticas editoriales que relativamente, al menos en América Latina, se está escribiendo. La historia intelectual que pasa del mundo de las ideas estrictamente, entonces hasta los años 80, digamos, nuestros historiadores de las ideas se clavaban mucho en el texto, en las ideas, ¿no? Pero la historia intelectual, sin abandonar, digamos, esta ruta textualista
de análisis textual, ha incorporado una serie de variables que hacen de esta historia de los impresos, de las prácticas editoriales, de las prácticas intelectuales, una cuestión muy interesante, muy renovada, ¿no? Que es la materialidad del libro, ¿no? Las carátulas, los espacios interiores, los paratextos, los pie de notas, las notas al pie de página, es decir, una serie de dispositivos, diría Roger Chartier, que permiten complementar y, ante todo, digamos, explicar en mucho cómo es que las ideas son o corresponden, digamos, a unos contextos muy específicos. Bueno, pues agradezco nuevamente a Regina y a Cecilia a los comentarios, también agradezco a ustedes la presencia, trabajar con Sebastián pues fue muy fructífero, seguimos trabajando en ello, seguramente seguiremos, y bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo había pensado en que podíamos abrir palabras, pero creo que en virtud del vino que nos está esperando y los rituales de interacción, tal vez sería mejor que conversáramos con un vino en la mano. Así que muchas gracias por estar acá. Esperamos les guste el libro y ahora vamos a hacer entrega antes del vino, porque si no, se nos va a olvidar de las constancias. Ahora, doctora. Y un regalo para nuestros invitados. Muchas gracias. Es para, yo sé que es para Cecilia. No estoy. Mire qué bonito. Muy bien. Muchas gracias. Pues más libros para celebrar. Muchas gracias por participar, por venir a esta presentación. Y pasamos al...